justo antes de que Daniel y yo estuviéramos a punto de casarnos, encontré un viejo diario que había escrito cuando tenía 16 años. Ella es tan gorda y le gustó. Es repugnante. Ahora tengo una novia, con la esperanza de que se rindiera, que dejara de mirarme así. Sus amargos garabatos se detuvieron abruptamente el 13 de mayo. Ese fue el día en que sacrifiqué mi carrera como levantadora de pesas para salvarlo. Recordé vagamente ese día durante nuestro primer año en la universidad cuando me preguntó, ¿quieres estar conmigo? Cuando dije que sí. El alivio en su rostro era inconfundible. Pensé que era amor. Mutuo, genuino. Pero ahora lo sé. Era solo él, luchando con la culpa durante años, finalmente decidiendo pagar una deuda. De repente, nada de eso parecía significativo ya. Rompí el compromiso y me alejé de Daniel. Meses después, en una noche fría, estaba estacionado afuera de mi apartamento, esperando. Sus ojos se pusieron rojos cuando vio al hombre parado a mi lado. ¿Quién es él? ¿Tu nuevo novio? La noche de verano tenía un ligero frío. Daniel no había dicho una palabra desde que entró. Me senté un poco rígida a un lado. Sin saber qué hacer. Su madre, Emma, se acercó y tomó suavemente mi mano, su calidez reconfortante e inquietante a la vez. Miró directamente a Daniel, su voz aguda por la frustración. Si no quieres fijar una fecha para el compromiso, solo dilo. Terminen ahora. Han estado juntos durante 7 años, ¿qué exactamente están esperando? Clara ha sido paciente, más de lo que nadie lo sería. Pero eso no significa que puedas hacerla esperar para siempre. Su rostro se sonrojó de ira. No puedo creer que haya criado a alguien como tú. Forcé una sonrisa, apretando su mano suavemente. Fingiendo no inmutarme. Está bien. Puedo esperarlo. Chica tonta, murmuró, volviéndose hacia Daniel, su voz temblando por la emoción. No dejaré que te trate así. Simplemente no lo entiendo. ¿Qué le impide proponerme matrimonio? ¿Qué más necesita? El clic agudo de un encendedor interrumpió su perorata. Daniel lo abrió y lo cerró, inquieto, con el rostro frío como una piedra. Luego, finalmente, soltó una risa seca y amarga. Bien. Casémonos. Se levantó de repente, sus movimientos bruscos y definitivos. Planifícalo como quieras. Sin dedicarme una sola mirada. Subió las escaleras furioso. Una opresión se apoderó de mi pecho. Le murmuré algo a Emma, tratando de ocultar el dolor en mi voz, luego lo seguí rápidamente. El sonido del agua corriendo resonó desde el baño. Daniel estaba en la ducha. Me senté en el borde de la cama, mirando fijamente al suelo, mi mente era un lío enredado. Después de lo que me pareció una eternidad, reuní el coraje para hablar, mi voz apenas por encima de un susurro. Daniel, ¿no quieres casarte? El agua estaba demasiado fuerte. No podía oírme. Unos minutos después, el agua se detuvo. Abrió la puerta. Una toalla perezosamente enrollada alrededor de su cintura. ¿Qué dijiste? Su cabello estaba empapado, las gotas se deslizaban por sus rasgos afilados, trazando las líneas de su cuerpo delgado, rodando sobre su pecho. Mi rostro se sonrojó al instante, el calor trepó por mi cuello. Las palabras se enredaron en mi lengua. Tartamudeé, mirando a cualquier lado menos a él. Cuando comenzó a vestirse, cerré los ojos con fuerza, contando ovejas en silencio para distraerme. Luego, su gran mano me alborotó suavemente el cabello. Terminé. Ya puedes abrir los ojos. Parpadeé lentamente. Lo encontré completamente vestido, agachándose para encontrarse con mi mirada. ¿Qué es lo que estás tratando de decir? ¿No quieres casarte? No. Miró hacia otro lado, se puso de pie. Recogiendo su ropa sucia. No lo pienses demasiado. Pero lo sabía. Daniel estaba mintiendo. No quería casarse. Ni siquiera un poco. Quería decirle. Tal vez deberíamos posponer la boda.
«Oh, no tengo prisa. Podemos esperar hasta que estés lista». Pero las palabras se me atascaron en la garganta y solo me dejaron un amargo escozor. No podía quedarme más tiempo en esa habitación. Sentía una opresión en el pecho. Me levanté rápidamente. Me iré a la cama. Me agarró la mano y frunció el ceño con frustración. ¿Duermes en otra habitación? Sus dedos inclinaron mi barbilla y me obligaron a mirarlo a los ojos. ¿Estás llorando? No. Su expresión se ensombreció y la molestia se reflejó en su rostro. Ya acepté casarme contigo. ¿Qué más quieres de mí? Sus palabras fueron como una bofetada, duras, descuidadas y crueles. En 7 años, rara vez me había hablado así. Pero esa noche, tal vez fuera la insistencia de Emma, tal vez su propio resentimiento reprimido, pero por primera vez. Daniel no se molestó en ocultar lo que realmente sentía. Me congelé y el dolor de la humillación se extendió por mi cuerpo como un reguero de pólvora. No esperó una respuesta. Simplemente se dio la vuelta, abrió la puerta y se fue. El leve aroma de su jabón flotaba en el aire, el único rastro de la conversación que acabábamos de tener. Después de esa noche, ni Daniel ni yo volvimos a mencionarlo. Tampoco mencionamos posponer la boda. Pero algo cambió. Se volvió más callado, más distante. Incluso cuando se trataba de elegir el vestido de novia. No se molestaba en mostrar interés. A menudo estaba ocupado hasta la medianoche. Cuando le enviaba un mensaje de texto, sus respuestas llegaban horas después, ocupado. El día del cumpleaños de Emma, no volvió a casa. Todos se rieron, tratando de suavizar la incomodidad, pero todos sabíamos que esta era la protesta silenciosa de Daniel contra su madre. Ignoré la pesadez que se instalaba en mi pecho, fingí que no pasaba nada y practiqué sonreír como si fuera una habilidad que pudiera dominar. Hasta que una mañana, semanas después, me desperté y lo encontré mirando su teléfono. Perdido en sus pensamientos. ¿Por qué no te has dormido todavía?, pregunté, tratando de sentarme, ansiosa por hablar. Pero rápidamente bloqueó su teléfono, su rostro se oscureció por la molestia. Bien. Voy a dormir ahora. Aún así, en ese momento fugaz, lo había visto. Una foto en su pantalla, Daniel de 17 años con Mónica de 17 años. Le di la espalda, sintiéndome como si me hubiera sumergido en agua helada. Los recuerdos regresaron a toda velocidad. La mueca de Peter el día que descubrió que Daniel y yo estábamos saliendo. ¿Y qué si está contigo? Nunca serás mejor que Mónica. Su voz goteaba desprecio, arrastrando las palabras como cuchillos, gorda. Fea. Broma. ¿Qué pensé en ese momento? Pensé, si aguanto lo suficiente, Daniel se enamorará de mí. Un día, me amará. Pero ahora, mirando al techo con lágrimas ardiendo detrás de mis ojos, la verdad era innegable. Nunca olvidó a Mónica. La frágil fuerza a la que me había estado aferrando se rompió en un instante. Ya no quería casarme. Quería dejar a Daniel. Después de tomar la decisión. Me angustiaba no saber cuándo decírselo. Desde que me mudé con Daniel después de la escuela secundaria, su madre, Emma, me había tratado con genuina calidez. Podía decir que realmente me quería, me veía como una hija. Tal vez por eso fue tan difícil, no sabía cómo decírselo sin romperles el corazón. Teníamos una cita para probarnos vestidos de novia, pero Daniel canceló en el último minuto, alegando que tenía una reunión de trabajo. Después de la universidad, comenzó a trabajar en una agencia de publicidad, manejando estrategias de campaña. Nunca me había gustado mucho su trabajo. Exigía muchas horas, horas extra interminables, a veces incluso llamadas a las 2 de la mañana. Así que cuando dijo que estaba ocupado, no dudé de él. De hecho, me sentí extrañamente aliviada. Pero Emma estaba preocupada. Pensó que Daniel todavía estaba de mal humor por su última discusión, evitando la prueba del vestido por despecho. Furiosa, salió corriendo para llamarlo, desatando una diatriba antes de que pudiera detenerla. Cuando la encontré, acababa de colgar. Sus ojos se veían un poco rojos.
Ella agarró su bolso, tomó mi mano y me tiró hacia la puerta. Está bien. Clara. Iremos a buscarlo y él se explicará. ¿Quién diablos es más importante que estar aquí con su prometida para elegir su vestido de novia? Se ha vuelto loco. Entonces lo entendí. Mónica había vuelto. No era de extrañar que hubiera estado tan distraído últimamente. No era de extrañar que hubiera dicho que estaba demasiado ocupado para venir hoy. Ahora todo tenía sentido. Cuando llegas a lo más profundo de la angustia, a veces lo único que puedes hacer es reír. Emma se estremeció al oír mi risa amarga. Me abrazó con voz temblorosa. Clara. No te preocupes. Yo me encargaré de esto. No dejaré que te trate así. Emma. La aparté suavemente, con voz suave pero firme. Gracias. Pero esto es algo que tengo que solucionar yo sola. Confía en mí, me encargaré de ello. Subí las escaleras, me quedé inmóvil un rato y luego busqué el teléfono en mi bolso. Me temblaban las manos y todo se derramó en el suelo. Me agaché, cogí el teléfono y, sin pensarlo demasiado, me apoyé en el pie de la cama y lo llamé. El teléfono sonó un par de veces antes de que él contestara. Había ruido de fondo, fuerte, caótico. ¿Qué? Su voz era aguda. Llena de irritación. ¿Dónde estás? Silencio. Luego una risa suave y burlona. ¿Qué? ¿Ahora me estás controlando? Se movió a un lugar más tranquilo, su voz bajando a ese tono condescendiente familiar. Clara, ¿de verdad necesitas llegar tan lejos? ¿No fue suficiente que hicieras que mi madre me gritara, y ahora estás aquí para regañarme también? Ya dije que me casaría contigo. ¿No es suficiente? ¿Dónde estás? Repetí, mis uñas clavándose en la carne de mi palma, aferrándome a la compostura con todas mis fuerzas. Bien. Estoy en la calle 54. Si quieres venir. Entonces ven. Hizo una pausa y luego añadió, casi como una ocurrencia de último momento, ya que vienes, trae la carpeta de archivos de mi escritorio en el estudio. La línea se cortó. Miré el techo durante un largo rato, negándome a dejar caer las lágrimas. Rara vez entraba en el estudio de Daniel porque no le gustaba que entrara allí. La habitación estaba decorada en blanco y negro, como él, fría, distante y meticulosamente ordenada. La carpeta que había pedido estaba justo en el escritorio, fácil de localizar. Pero cuando la tomé, mis ojos se posaron en un diario que estaba al lado. Tal vez las personas realmente tienen instinto sobre ciertas cosas. Sabía que no debía abrirlo, pero no podía apartar la mirada. En el momento en que lo abrí, me encontré conteniendo la respiración. 29 de agosto de 2015. Hay una nueva chica en casa. Mis padres dijeron que es una recluta atlética y que vivirá con nosotros a partir de ahora. Siempre huele a sudor. Es repugnante. Me congelé. Recordé aquel sofocante día de verano en el que llegué a casa de los Wilson con todas mis pertenencias. Mis padres eran amigos íntimos de Emma. Ese año, me habían aceptado en una escuela secundaria privada con una beca deportiva. Para facilitar las cosas. Le habían preguntado a Emma si podía quedarme con su familia. Daniel fue quien abrió la puerta. Llevaba una camiseta blanca impecable, el pelo arreglado y limpio, su sonrisa brillante y cálida. Incluso llevó mi equipaje adentro sin dudarlo. Se dio la vuelta y preguntó, «Soy Daniel. ¿Cómo te llamas?» «Clara», respondí tímidamente. Volvió a sonreír, dejando mis maletas con cuidado en la habitación que habían preparado para mí. «Todo está listo para ti. Si necesitas algo, solo pídelo. Mi mamá se encargará de ello». En ese entonces, él era amable, educado, gentil. Me quedé allí. Incómoda y nerviosa, pero algo suave se arraigó en mi corazón. Nunca imaginé que, en ese mismo momento, él pensara que yo era repugnante. 5 de noviembre de 2015. Ella me sigue mirando raro.
¿En serio le gustó? Incluso me dio un regalo de cumpleaños, un peluche hecho a mano. Peter lo quería, así que se lo di. Se me puso la piel de gallina solo con tocarlo. 3 de enero de 2016. Odio cuando la gente bromea sobre mí y ese cerdo gordo. 7 de marzo de 2016. Ella realmente me confesó. Dios, ¿se cree la heroína de alguna cursi novela romántica? ¿Cuánto tiempo planea quedarse aquí? Sentí como si mi corazón se hubiera sumergido en agua helada. Mi respiración se volvió superficial y mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Cuando llegué por primera vez a Los Ángeles, no tenía amigos. Nadie en la escuela quería pasar el rato conmigo, excepto una compañera del equipo de levantamiento de pesas que de vez en cuando charlaba un poco. La mayor parte del tiempo, estaba sola. Pero Daniel era diferente. Él me cuidaba. Recordaba cuando tenía mi periodo. Me defendía cuando otros se burlaban de mí e incluso me ayudaba a vendar mis heridas cuando me lastimaba. Enamorarme de Daniel se sintió natural, inevitable. Incluso después de darme cuenta de que no me amaba, incluso cuando ya había decidido dejarlo, nunca me arrepentí de amarlo cuando era joven. Ahorré el poco dinero que tenía en ese entonces para comprar materiales para ese juguete de peluche hecho a mano. Me llevó semanas, coserlo, desarmarlo y volver a intentarlo hasta que quedó perfecto. Cuando se lo di en una fiesta, todos se quedaron mirándolo. Me sentí avergonzada y casi lo retiré. Pero Daniel lo tomó con una sonrisa y lo guardó con cuidado en la caja de regalo. Gracias. Me gusta mucho, dijo. Pensé que lo decía en serio. Así que incluso cuando su amigo Peter me dijo en voz baja, cerdo gordo, desde el otro lado de la habitación, no me importó. Nunca me importó cómo me veían los demás. Mientras a Daniel le gustara mi regalo, eso era suficiente. La yo de 17 años nunca imaginé que se daría la vuelta y se lo daría a Peter. Quien lo tiró a la basura en el momento en que se fue. Nunca entendí por qué Peter me despreciaba tanto, hasta más tarde, cuando me di cuenta de que era simplemente porque no era bonita. Eso fue todo lo que hizo falta para convertirme en un objetivo. Pero en ese entonces, pensé que Daniel era diferente. Llevaba mis sentimientos por él como un secreto frágil, convencida de que era algo especial. Solo porque no era bonita, me habían etiquetado como asquerosa, insoportable, una broma. Cuando le confesé mis sentimientos, tartamudeé tanto que ni siquiera pude terminar una frase. Daniel había sonreído cálidamente, como si estuviera tratando de ser amable. Gracias por gustarte, pero no estoy buscando salir con nadie en este momento, había dicho. ¿Qué estaba pensando realmente en ese momento? Una oleada de náuseas me golpeó. Me incliné, con arcadas, pero no salió nada, solo arcadas secas. Las lágrimas se derramaron por mi rostro, inesperadas, imparables. Aún así, agarré el diario y me obligué a seguir leyendo. 9 de abril de 2016. Ahora tengo una novia. Con suerte. Finalmente se dará por vencida y dejará de mirarme así. Solté una risa aguda, amarga y hueca. Por primera vez, me di cuenta de lo patéticos que eran mis sentimientos. Qué baratos. Qué inútiles. Pero podría haberme dicho. Había tantas oportunidades, tantos momentos en los que podría haber sido honesto. Si me lo hubiera dicho, me habría detenido. Me habría alejado. ¿Por qué existen todos esos pequeños y considerados gestos si escribía cosas como esta a mis espaldas? La última entrada del diario estaba fechada el 13 de mayo. Ese fue el día en que Daniel se peleó con unos matones por dinero. Yo intervine para protegerlo, recibiendo el golpe que le correspondía a él. Me rompieron el brazo y la muñeca. Acabó mi carrera de halterofilia. Poco después, Daniel rompió con Mónica. Ella se fue al extranjero y perdieron el contacto para siempre. Después de empezar la universidad, comencé a prestar más atención a mi apariencia y a controlar mi peso. Fue entonces cuando las cosas entre Daniel y yo realmente comenzaron a cambiar.
Tal vez fue gratitud por lo que había hecho por él, o tal vez fue solo el brillo tenue y favorecedor de las luces esa noche. De la nada, tomó mi mano y preguntó, ¿todavía te gustó? Estaba tan nerviosa que ni siquiera podía mirarlo. Luego ahuecó mi nuca y me besó. Fue mi primer beso, fresco y ligeramente mentolado. Al día siguiente, Daniel me llevó a ver a Emma. Estamos juntos, anunció. Por un momento, parecía más ligero. Como si le hubieran quitado un peso del pecho. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que lo que pensé que era afecto genuino era solo él convenciéndose a sí mismo de que estaba pagando una deuda. De repente todo se sintió claro. Respiré profundamente, agarré la carpeta y el diario y me dirigí a la dirección que Daniel me había dado. Cuando llegué, Daniel estaba jugando al billar con Peter. Su rostro era frío e ilegible, silencioso como siempre. Peter, como siempre, no pudo resistirse a revolver la olla. Hola, Daniel. Ahora que Mónica ha vuelto. ¿Por qué no te deshaces de Clara de una vez? No estás en serio con ella, ¿verdad? Dios, todavía recuerdo la primera vez que la vi, toda esa grasa, agarrando ese feo peluche que te hizo. Daniel dejó caer el taco de golpe. ¿Puedes callarte de una vez? La puerta se abrió de golpe. Todos se quedaron paralizados. Los ojos de Daniel brillaron de pánico, pero cuando vio que era solo yo, se recompuso rápidamente. Me acerqué y le entregué la carpeta. Aquí está tu archivo, dije rotundamente. Gracias. Dudó, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Pero luego vio el diario en mi mano. No pude contener las lágrimas más. Mi voz era áspera, temblorosa. ¿Fue divertido, Daniel? Le arrojé el diario y lo golpeé de lleno en el pecho. No se movió. Sus ojos se llenaron con ese mismo destello de pánico. Extendió la mano, como para estabilizarme, para consolarme. Pero Peter intervino y me empujó con fuerza. ¿Qué demonios te pasa, Clara? ¿Estás loca? Sin pensarlo, le di una bofetada en la cara, con la mano temblorosa. Estoy hablando con Daniel. ¿Quién demonios te crees que eres? Estaba temblando. Pero las palabras salieron agudas y feroces. Durante todos estos años, nunca has perdido una oportunidad de derribarme. Cerda gorda. Perra fea. ¿Todavía no estás cansada de esto? Porque yo sí. ¿Y qué si era levantadora de pesas? Subí de peso para mi carrera. ¿Se supone que eso es vergonzoso? ¿Quién demonios eres tú para juzgarme? Mis propios padres nunca comentaron sobre mi peso, nunca criticaron mi apariencia. ¿Qué te da el derecho? Eres como una maldita sanguijuela, aferrándote a mí con tus insultos baratos. Si no te conociera mejor, pensaría que estás obsesionada conmigo. Tal vez sea eso. Tal vez te gusto. Eso explicaría por qué has estado mordiéndome los talones como un perro rabioso todos estos años. Peter se quedó atónito, abrió un poco la boca, pero no le salieron palabras. Daniel intentó atraerme hacia sus brazos. Clara, cálmate. Estoy tranquilo. Lo empujé con fuerza, arrebatando el diario del suelo. Lo abrí de golpe, obligándolo a mirar las palabras que había escrito. Cuanto más leía, más pálido se ponía. Sus labios se movían, apenas audibles. Déjame explicarte. Me reí, fría, amarga. Vamos a terminar, Daniel. Mis ojos se clavaron en los suyos. Ardiendo de rabia. Me enfermas. Solo pensar en ti me hace querer vomitar. Me di la vuelta y salí sin mirar atrás. Daniel intentó seguirlo, pero me detuve en seco, dándome la vuelta ligeramente. ¿Qué, me persigues porque de repente quieres casarte conmigo? Se quedó inmóvil, clavado en el sitio. Seguí caminando, cada paso me alejaba más hasta que desaparecí de su vista por completo. Después de enfrentarse a Daniel, pasó los siguientes días evitándome en casa. Todos sentían la tensión. Pero nadie se atrevía a preguntar.
La primera persona a la que se lo dije fue a mi madre. Cuando se enteró de la noticia, no se sorprendió. ¿Quieres volver a casa?, preguntó con dulzura. Necesito un tiempo para pensar, respondí. Todavía no le he contado a Emma sobre la ruptura. No importaba lo que pasara entre Daniel y yo, la amabilidad de Emma siempre había sido genuina. No quería hacerle daño. Además, dejar mi trabajo no era algo que pudiera hacer de la noche a la mañana. Empezar de nuevo siempre requiere coraje. Después de colgar, me quedé mirando mi reflejo en el espejo durante un buen rato. Tal vez fuera por mi trabajo, constantemente rodeada de gente atractiva y refinada, que me había vuelto meticulosa con mi apariencia. En algún momento del camino, me había convertido en lo que la gente llamaba casualmente una chica bonita. Pero cuando me miré en el espejo, vi una versión diferente de mí misma, una de hace mucho tiempo. Agarrando la barra, con las rodillas dobladas, haciendo una sentadilla. Día tras día, la misma rutina. Esa chica se fue apagando poco a poco, reemplazada por la mujer que estaba frente a mí. Maquillada impecablemente, entrando y saliendo del trabajo a tiempo, todos los días. Ahora me veía mejor, pero no era más feliz. Extrañaba usar ropa deportiva, sin maquillaje y sin preocupaciones, viviendo una vida sin las apariencias, no esta versión de mí constantemente tensa y nerviosa de la ciudad. Las decisiones más importantes de la vida a menudo se reducen a un solo momento de claridad. Esa noche, preparé una cena elaborada. No quería ser como Daniel, indecisa, con miedo de enfrentar las cosas de frente. Sabía que esta ruptura tenía que venir de mí. De lo contrario, Emma nunca la aceptaría. Después de la cena, finalmente hablé. Emma, dije suavemente, Daniel y yo rompimos. Antes de que pudiera reaccionar, añadí, fue mi decisión. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Busqué su mano y apoyé suavemente mi cabeza en su hombro. Emma, sé que me amas, pero no puedes forzar los sentimientos. Ya no lo amo. Por eso he decidido dejar mi trabajo. Ya presenté mi dimisión y, una vez que termine el proceso de entrega, me voy a casa. Le sonreí, tratando de aliviar la pesadez de la habitación. Si alguna vez me echas de menos, ven a visitarme. Siempre serás bienvenida. Emma no dijo ni una palabra. Solo lloró, en silencio, las lágrimas le corrían por el rostro mientras me abrazaba con fuerza. Me abrazó durante un largo rato antes de susurrar finalmente, con la voz ahogada por la emoción, lo siento. Lamento mucho que Daniel te haya hecho daño. Si hubiera sabido cómo era realmente, nunca lo habría hecho. Lo siento mucho, Clara. La consolé durante un largo rato, sosteniendo su mano, asegurándole que no era su culpa. Daniel se enteró de que me iba medio mes después. En mi último día de trabajo. Había reservado un vuelo para el día siguiente a las 10 de la mañana, de regreso a casa. Esa noche, llamó a mi puerta con la voz ronca. ¿Podemos hablar? El tiempo realmente empaña ciertas cosas. El dolor que había sentido al principio se había desvanecido, reemplazado por algo más profundo, indiferencia. No hay nada más que decir, respondí con una leve sonrisa. No te preocupes, nos separaremos en buenos términos. No haré las cosas difíciles con tu mamá. Y ella no te presionará más. No es eso lo que quise decir. Abrí la puerta. Nuestras miradas se encontraron. Parecía agotado, vacío, como si el sueño hubiera sido un extraño para él durante días. Preguntó, ¿a qué hora es tu vuelo mañana? ¿Puedo llevarte al aeropuerto? Haz lo que quieras. Dicho esto, cerré la puerta. Al día siguiente, Daniel me llevó al aeropuerto. No me negué. Era la última vez de todos modos. Por el bien de Emma, no quería que las cosas se pusieran feas. Cuando llegamos, me entregó mi equipaje. Pero cuando lo alcancé, no lo soltó. Tiramos de él por un momento hasta que se me agotó la paciencia. Le lancé una mirada fría y aguda. Bajó la mirada y, lentamente, aflojó el agarre.
Seguiremos en contacto, murmuró. Solté una risa suave y amarga y me alejé sin mirar atrás. Lo primero que hice antes de subir al avión fue bloquear su número. Cortar lazos por completo era el mejor final para nosotros. Después de llegar a casa, lo primero que hice fue dormir durante 3 días seguidos. Mi ciudad natal no era como Los Ángeles, su ritmo era lento, casi sereno. Después de que se cancelara la boda. Mis parientes estaban preocupados, pero no se entrometieron. En cambio, me recordaban casualmente que saliera de la casa, que diera paseos, como si el aire fresco pudiera curar un corazón roto. Unas semanas después, mis tías comenzaron a intentar concertarme citas a ciegas. Mi madre se rió, declinando cortésmente una y otra vez hasta que finalmente se rindieron. A lo largo de los años, había logrado ahorrar bastante, alrededor de $100,000. Puse la mayor parte en ahorros e invertí una pequeña parte. Justo cuando me preguntaba qué hacer a continuación. Mi amiga de la escuela secundaria Becky se puso en contacto conmigo. Estaba planeando iniciar un canal en las redes sociales y, al enterarse de que había vuelto, insistió en que me uniera a ella. Su idea era simple, un programa de estilo callejero de Making Friends with Strangers. Entrevistamos a desconocidos al azar. Si están abiertos a hacer nuevos amigos, escriben algunos detalles sobre sí mismos y se los pasamos a la siguiente persona. Si ambas partes están interesadas, organizamos una reunión. Explicó con entusiasmo. Había estado pensando en qué hacer para mi próximo trabajo y su idea me convenció al instante. Incluso invertí $10,000 como nuestro fondo de inicio. Becky chilló de emoción, me abrazó fuerte y me dio besos exagerados en la mejilla. Esto es todo, gritó. ¿Sabes qué? Si trabajamos los dos juntos, no hay forma de que no tengamos éxito. No pude evitar reírme, un poco exasperado pero también genuinamente feliz. Tal vez era porque una nueva vida estaba comenzando a desarrollarse. No importaba mucho si teníamos éxito o no, lo que importaba era que. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía emocionada por el camino que nos aguardaba. Una vez que nos pusimos serios, comenzamos a planificar nuestra primera sesión fotográfica. Elegimos una universidad local y entrevistamos a estudiantes al azar en el campus. La respuesta fue tibia. Entonces, decidimos cambiar las cosas y nos dirigimos a una escuela primaria. Esta vez, todo se sintió más tranquilo. Hay algo en estar rodeado de niños, su inocencia, su falta de filtros, que hace desaparecer la tensión. Después de terminar la sesión fotográfica, Becky se volvió hacia mí. Sonriendo. Primero la comida, declaró. Y así, nos dirigimos a buscar algo para comer. De repente, Becky me agarró la mano, su voz llena de emoción. Clara, mira. Hay un chico sexy allí. Bajo la sombra de un árbol no muy lejos había un chico con un traje negro. Alto, de rasgos afilados, naturalmente atractivo. Parecía habernos estado observando durante un rato. Entonces, como si estuviera reuniendo coraje, se acercó corriendo, con un leve rubor coloreando sus mejillas. ¿Están trabajando en algún tipo de proyecto de redes sociales?, preguntó suavemente. Extendiendo su teléfono hacia mí. Su mirada se encontró con la mía, un poco nerviosa pero firme. Bueno, ¿puedo conocerte? Todavía estaba procesando cómo responder cuando mi teléfono vibró con 2 mensajes nuevos. Un número que no reconocí. Los abrí para encontrar una foto, Daniel de la mano de Mónica. El título decía, ahora están juntos. Ni siquiera tuve que adivinar. Tenía que ser Peter. Esa familiar ola de náusea se levantó, pero pasó más rápido esta vez. Escribí de vuelta, no es asunto mío. Tan pronto como se envió el mensaje. Bloqueé el número de Peter sin dudarlo. Becky notó el cambio en mi expresión, su voz se redujo a un susurro. Oye, ¿estás bien? Nada. Solo un idiota. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, miré al chico que estaba frente a mí y rápidamente agregué, tú no. Se rió entre dientes, imperturbable. Me lo imaginé.
Con una sonrisa fácil, extendió su teléfono nuevamente. Entonces, ¿puedo agregar tu contacto? Luego agregó, casi como una ocurrencia de último momento. Ah, cierto, olvidé presentarme. Soy Brian. Después de intercambiar contactos con Brian, regresé a casa. Solo para captar el tono vacilante en la voz de mi madre. Español sí que insinuaba algo que no estaba diciendo directamente. Resulta que mi encuentro con Brian no fue solo una coincidencia aleatoria. En realidad habíamos ido a la misma escuela secundaria. Curiosa, rebusqué en una vieja caja hasta que encontré nuestra foto de graduación. Me tomó un tiempo, escaneando cada rostro, antes de ver a un chico flacucho escondido en la esquina de la foto, apenas reconocible como el hombre que había conocido ese día. No tenía ningún recuerdo de él. Mi madre, por supuesto. Estaba más que feliz de sacar conclusiones románticas. Tal vez Brian ha estado enamorado de ti todo el tiempo, reflexionó. Después de todos estos años, el destino los vuelve a unir, como chispas que vuelan en el momento en que se conocen. No pude evitar reír. Mamá, ¿cuántas novelas románticas has estado leyendo? Después de Daniel, me harté de sentimientos fuera de lugar. No estaba dispuesta a romantizar nada nuevamente. Aún así, me encontré mirando mi teléfono, debatiendo si debía o no enviarle un mensaje de texto a Brian. Finalmente, lo hice. Resulta que fuimos compañeros de clase en la escuela secundaria. El mensaje fue marcado como leído, casi inmediatamente, pero no respondió de inmediato. Después de unos minutos, respondió, sí. Espero que no te importe. Sonreí mientras escribía de vuelta, ¿por qué me importaría? Su respuesta llegó rápidamente, eso es genial. Deberíamos pasar más tiempo juntos. Realmente no tengo muchos amigos por aquí. Con el tiempo, Brian comenzó a aparecer sin previo aviso cuando Becky y yo estábamos filmando, ofreciéndose casualmente a ayudar con la cámara. Con el tiempo, Samplemente se convirtió en nuestro camarógrafo oficial. Tenía un encanto relajado, amigable, enérgico, amable. Podía hablar con cualquiera, incluso con abuelas de 80 años, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y mi madre. Ella lo adoraba. Una vez, después de tropezarse con él por casualidad, prácticamente lo arrastró a su casa para cenar. Un día, mientras revisábamos el metraje, lo miré y le dije en voz baja, «No eres el mismo chico que conocí la primera vez». Parpadeó. Claramente confundido. Cuando le expliqué que me refería a cómo había pasado de ser un tipo elegante con traje a una versión despreocupada y de ojos brillantes de sí mismo, se rascó la nuca y se rió entre dientes. «Ah, sí. Lo siento. Solo pensaba que las primeras impresiones eran importantes. Y ahora no lo son», bromeé. Se inclinó un poco hacia mí, con los ojos brillantes. «Ahora la segunda impresión importa más. De todos modos, no me gustaba todo el tipo de hombre de traje y corporativo. Y la verdad sea dicha. No estaba buscando enamorarme. Cuando me di cuenta de que Brian sentía algo por mí, decidí no andar con rodeos. Se lo dije directamente. Esa noche, en lugar de responderme el mensaje, condujo directo a mi apartamento. Me envió un mensaje simple, «Mira afuera». Miré por la ventana y lo vi allí de pie, sosteniendo un montón de globos. Uno por uno, los dejó flotar en el cielo, hasta que solo quedó uno. Extendí la mano y agarré la cuerda de mi ventana. Adjunta había una pequeña nota, «No tenemos que salir. Déjame ser tu amigo, ¿vale? Te esperaré». Allí estábamos. Cada uno sosteniendo un extremo de la misma cuerda. El mundo se sentía increíblemente tranquilo, la luna arrojaba un suave y solitario resplandor sobre el hombre que estaba parado abajo. Podía notar que estaba nervioso, probablemente pensando que cada segundo que dudaba era otro clavo en el ataúd. Pero até el globo a mi ventana, sonreí y le envié un mensaje. «Hola, amigo». Y fue entonces cuando Brian sonrió. 2 meses después, recibí un mensaje de Daniel. Había cambiado a un nuevo número para contactarme. Cuando lo bloqueé,
simplemente lo cambió de nuevo. Una vez, respondí accidentalmente sin verificar el identificador de llamadas. Hubo silencio en el otro extremo. Frustrada, con la paciencia agotada, le espeté: «Daniel, ¿puedes dejar de molestarme?». Su voz se escuchó ronca y baja. «Clara, mi mamá te extraña. ¿Cuándo vendrás a verla?». La mención de Emma me ablandó, solo un poco. Ella me había estado llamando a menudo, probablemente preocupada por cómo estaba. Cuando no respondía, en su lugar enviaba mensajes, compartiendo fragmentos de su día, fotos de las comidas que había preparado. Todos los platos que me encantaban. Cada vez que veía esos mensajes, mi pecho se apretaba, las lágrimas amenazaban con derramarse. Recordé cuando me mudé por primera vez a su casa, como ella hacía lo mismo, siempre tratando de hacerme sentir bienvenida con su comida. Cuando me enfermaba, ella se quedaba despierta toda la noche, cuidándome. No podía ser fría con ella, incluso si odiaba a Daniel. No podía ser tan cruel. Sintiendo el cambio en mi tono, Daniel insistió: «¿Tienes tiempo pronto? Oh, puedo ir a buscarte ahora mismo si quieres». Lo interrumpí. «¿No has vuelto con Mónica?». Hubo una pausa en el otro extremo, pesada y reveladora. Solté una risa fría. «¿Así es como tratas a todas tus amigas? ¿Siempre persiguiendo lo que no tienes?». Respiré profundamente, mi voz firme y aguda. «Daniel, ¿no te das cuenta de lo ridículo que eres?». Después de esa llamada, se quedó en silencio. Pensé que ese era el final, finalmente. Pero no esperaba encontrarme con Peter. Brian y yo acabábamos de salir de un café cuando un elegante Maybach negro se detuvo frente a nosotros. La ventanilla bajó y, en el momento en que vi esa cara familiar, mi sonrisa se desvaneció. Peter se burló. «Bueno, Clara. ¿Te conseguiste un nuevo novio?». Le dio a Brian una mirada condescendiente y luego se volvió hacia mí, con su sonrisa cada vez más burlona. «Oye, hombre», le dijo a Brian. «¿Sabes cómo era antes?». «Ella». Antes de que pudiera terminar, el puño de Brian impactó en su rostro. Me quedé sin aliento, aturdida. Peter se tambaleó hacia atrás, furioso, y se abalanzó sobre él. Peter se agarró un lado de la cara, con la mandíbula apretada mientras escupía sangre al pavimento. Sin pensarlo, me acerqué a él, agarré un puñado de su cuello y lo acerqué más. Mis ojos se clavaron en los suyos, llenos de una rabia que apenas podía contener. «Peter, sí sé, ¿qué diablos te pasa?». Sus labios se curvaron en esa misma sonrisa petulante y exasperante. «Oh, estoy hecho un desastre, de acuerdo». «¿Qué vas a hacer al respecto?», se burló, con los ojos brillando con burla. Extendió la mano, como si intentara tocar mi mano. Me eché hacia atrás al instante, soltando mi agarre en su camisa. Peter se enderezó, cepillando casualmente las arrugas como si nada de eso importara. «Ah, por cierto», dijo con una sonrisa burlona. «Daniel y Mónica rompieron. Parece que todavía no puede olvidarte». Se inclinó un poco y bajó la voz con falsa sinceridad. Pensé que un mensaje de texto no le haría justicia, así que pensé que le daría la noticia en persona. Luego se enderezó de nuevo, frotándose la mandíbula con exagerado dramatismo. «Y aquí estaba yo, siendo el chico bueno, solo para que tu nuevo novio me diera un puñetazo. Hablando de malentender las buenas intenciones». Lo miré fijamente, con expresión inexpresiva, sin darle la satisfacción de una reacción. Al final, incluso Peter se aburrió de su propia actuación. Sin decir otra palabra, tomé la mano de Brian. Parpadeó sorprendido, pero se recuperó rápidamente, apretando mis dedos con fuerza como si nos conectara a los dos. Solo quería alejarme de allí. No noté el leve rubor que subía por las orejas de Brian, ni el cambio repentino en el rostro de Peter. Su presunción se convirtió en algo más oscuro, más frío. «Clara», gritó Peter de nuevo, su voz aguda, cortando el espacio entre nosotros. Cuando me di la vuelta, sus ojos eran diferentes esta vez. Una extraña mezcla de frustración y algo que no me importaba lo suficiente como para descifrar.
¿Por qué no vuelves con Daniel?, me espetó. Te juro que, si lo haces, dejaré de insultarte. No me inmuté. No me detuve. Simplemente lo miré fijamente a los ojos y le dije, piérdete. No dejes que vuelva a ver tu cara. Luego le di la espalda, tirando de Brian conmigo, dejando a Peter parado allí con nada más que su ego herido. Más tarde esa noche, por primera vez en meses, le envié un mensaje de texto a Daniel. ¿No puedes controlar a tu perro? Tal vez era la ira que aún hervía bajo mi piel. Pero esa noche soñé con la escuela secundaria. Recordé mi figura fuerte y de hombros anchos, como parecía atraer la atención dondequiera que iba. La crueldad adolescente a menudo llegaba sin provocación, afilada como el cristal e igual de inútil. Los chicos se empujaban entre sí, riéndose y burlándose. Apuesto a que no tienes las agallas para besarla. ¿Qué, buscas una paliza? Ve a hacer pulseadas con ella, veamos quién es más fuerte. Una vez, después de volver del baño, vi a una chica de nuestra clase con el cordón desatado. Un grupo de chicos, siempre con malas intenciones. Se quedaron mirando su clavícula expuesta, con los ojos llenos de burla y algo más viscoso. Esa mirada me puso los pelos de punta, una sensación repugnante que me picó hasta el cuero cabelludo. No lo pensé 2 veces. Me acerqué y pisoteé con fuerza el pie de uno de los chicos. Su rostro se retorció de ira mientras me golpeaba. Pero antes de que pudiera aterrizar su puño, Daniel intervino. Agarró la mano del chico en el aire, la retorció sin esfuerzo y lo golpeó contra la pared con un brazo, agarrándolo firmemente por la mandíbula. Su voz era baja. Fría. Pídele perdón a Clara. La luz del sol de ese día parecía más suave, con un leve aroma a hierba fresca. Fue en ese momento fugaz y ordinario que lo sentí, un aleteo inesperado, un latido desfasado. Cuando me desperté, mi almohada estaba empapada de lágrimas. Eran apenas las 2 de la madrugada, me levanté para servirme un vaso de agua cuando escuché algo afuera. Abrí la puerta. Daniel estaba allí. Estaba apoyado en su auto, luciendo agotado, con colillas de cigarrillos esparcidas a sus pies. El viento frío había drenado el color de su rostro, haciéndolo parecer más delgado. Casi frágil. Su mirada, desenfocada al principio, se agudizó gradualmente cuando me vio. Sin decir una palabra, cerré la puerta. Me arrastré de nuevo a la cama, con el corazón firme, la respiración tranquila. Entonces mi teléfono vibró. Lo siento por Peter. He cortado lazos con él. No te molestará de nuevo. Hubo una pausa, como si hubiera dudado antes de escribir la siguiente parte. Clara, rompí con Mónica. Daniel se había instalado temporalmente cerca de mi casa. Cada vez que bajaba las escaleras, él estaba allí, esperando. Cuando volví a casa por la noche, él seguía allí. Como una sombra que se negaba a desaparecer. Lo ignoré. También mi madre. Una noche se encogió de hombros y dijo, la gente necesita respeto propio, pero no se puede impedir que un perro vigile una casa. Luego, casi como una ocurrencia de último momento, agregó, no es que esta sea su casa. Rompiste con él, ¿recuerdas? Mientras tanto, mi carrera finalmente estaba ganando impulso. Becky y yo estábamos más ocupados que nunca, cerrando pequeños contratos publicitarios y sintiendo la emoción del progreso real. Estábamos constantemente en reuniones, intercambiando ideas de nuevos contenidos. Aprovechando la ola de impulso. Una noche después del trabajo, no estaba prestando atención y me raspé con una bicicleta que pasaba. El corte no era profundo, pero la sangre me corría por la pierna. Becky corrió a mi lado y me ayudó a estabilizarme. ¿Estás bien? Antes de que pudiera responder, Brian ya había salido corriendo. Regresó, sin aliento, con los brazos llenos de vendas, antisépticos y gasas. Becky no pudo resistirse a burlarse de él, riéndose de su entrada dramática. Con el pecho agitado, los ojos brillantes de Brian se clavaron en los míos. ¿Puedo?, preguntó suavemente. ¿Qué? Ayudarte con la herida. Terminé rechazando su oferta,
eligiendo sentarme en un banco cercano y limpiarme el corte yo misma. Más tarde, como terminamos de filmar antes de lo esperado, Brian insistió en llevarme a casa. Condujo a paso de tortuga, mirando nerviosamente a su alrededor como si el auto fuera a explotar. No lo reprendí por eso. Un viaje que normalmente tomaba 30 minutos se alargó hasta 1 hora y media. Cuando finalmente llegamos, salió corriendo a abrirme la puerta. Su mano naturalmente se extendió para sujetarme mientras salía. Gracias, dije con una sonrisa. Pero cuando me di vuelta hacia mi edificio, mis pasos vacilaron. Daniel estaba allí, apoyado contra la pared, sus ojos clavados en mí con una mirada hueca e inquieta. Su rostro estaba pálido, los labios se separaron ligeramente como para hablar, pero no salieron palabras. Luego comenzó a caminar hacia mí. Brian notó el cambio en mi expresión y bajó la voz para preguntar: «Clara, ¿es alguien que no te gusta?» «Sí». Sin mirar a Daniel otra vez. Agarré la mano de Brian y pasé junto a él. Pero Daniel extendió la mano y sus dedos atraparon el dobladillo de mi chaqueta. Me detuve, mi mirada tranquila e indiferente cayó sobre él. Fue como una sacudida, volvió a la realidad y rápidamente me soltó. Sus ojos se desviaron hacia mi pierna vendada. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. El silencio fue mi única respuesta. La puerta se cerró en su cara, una vez más, como todas las otras veces. Sin palabras. Sin respuestas. Solo un final que ya había sucedido hace mucho tiempo. Después de cerrar la puerta, escuché sonidos que venían de la cocina. Cuando mi madre vio a Brian, sus ojos se iluminaron de alegría. «Es tan agradable verte de nuevo, Brian. Quédate a cenar, ¿no?», dijo cálidamente. Brian vaciló y me miró para tranquilizarme. Asentí. «Mi madre estaba deseando volver a verte». Su sonrisa floreció, suave y genuina, y aparecieron hoyuelos en las comisuras de su boca. Cuando entramos, pregunté: «¿No tienes curiosidad por saber quién era ese ahora?» «Tengo una buena suposición», respondió mientras se quitaba los zapatos. «Pero no importa». Luego se inclinó un poco, bajando la voz. Su aliento cálido contra mi oído. «Dijiste que es alguien a quien odias. Eso significa que ya no es importante». Encontré su mirada gentil, sintiendo que mi rostro se sonrojaba ligeramente, aunque no respondí. Después de la cena, ya eran más de las 10. Mi madre y yo lo acompañamos hasta la puerta. Pero en el momento en que la abrimos, su expresión alegre se desvaneció. Daniel estaba allí de nuevo, como una sombra que se negaba a desaparecer. El tono de mi madre se volvió más agudo. «¿Qué estás haciendo aquí, Daniel?», ofreció una sonrisa forzada e incómoda, levantando la mano en un débil saludo. La mirada de Brian se desvió hacia Daniel, deteniéndose un segundo antes de soltar una pequeña risita ilegible. «Nos vemos mañana», me dijo Brian con voz tranquila. Asentí y le deseé buenas noches, pero entonces, sin previo aviso, me tomó la mano. Antes de que pudiera reaccionar, me abrazó con suavidad, con cautela, como una pluma, como si temiera que me rompiera. Sus labios rozaron mi oído. «Lo siento», Clara susurró con suavidad. «Es solo un abrazo amistoso, ¿te parece bien?», murmuré. «Pero ya lo hiciste sin preguntar». Antes de que pudiera responder. Daniel lo apartó con fuerza, agarrándolo del cuello y levantando el puño como un animal salvaje al borde de perder el control. «Daniel», dije con voz aguda. Su cuerpo se congeló a mitad de movimiento y su mano tembló levemente. Sus ojos estaban rojos, llenos de algo que no pude descifrar. Era el mismo hombre que una vez me había dejado ir sin dudarlo, y ahora estaba allí, desmoronándose. ¿Por qué? ¿Arrepentimiento? Brian se quitó de encima el agarre de Daniel con una risa amarga y se arregló el cuello. «¿Deberíamos llamar a la policía?», preguntó, mirándome. La voz de Daniel se abrió paso. Desesperada e inestable. «Clara, ¿quién es? ¿Tu nuevo novio?». Lo miré fríamente, mi voz carente de cualquier calidez. «Daniel, hemos roto». Lo se murmuró, perdido y nervioso.
Sus lágrimas ahora caían libremente, manchando su rostro. Sus palabras salieron a trompicones, confusas y crudas. Pero yo, me arrepiento. Me arrepiento de todo. Clara, yo. Pero no me arrepiento. Lo interrumpí sin dudarlo. No me arrepiento de haberte dejado. No me arrepiento de haberme ido de Los Ángeles. Y nunca, nunca miraré atrás. Respiré profundamente. Mi voz firme y definitiva. Si tengo un novio con quien me case algún día no tiene nada que ver contigo. Porque la persona con la que pasaré el resto de mi vida, nunca serás tú. Ese fue el momento en que la luz en sus ojos, la frágil y parpadeante esperanza, murió por completo. Esa noche, Daniel ya no esperó afuera. Pasaron los meses. Entonces, una noche, mucho después, recibí un mensaje suyo. Habían pasado 2 meses desde la última vez que nos vimos. Clara, ¿podemos vernos una última vez? Solo para decirnos adiós. Esta vez, respondí. Está bien. Afuera. La nieve había comenzado a caer, cubriendo el mundo de un blanco silencioso. Sin darme cuenta, otro año estaba llegando a su fin. Un final. Y un comienzo. Me encontré con Daniel en un pequeño café cercano. La nieve se había acumulado espesa en el suelo, intacta e inmaculada. Las aceras no habían sido despejadas por completo, dejando parches de hielo brillando bajo el sol invernal. Mientras caminaba, empujé un trozo de nieve con el pie. Se desmoronó fácilmente, dispersándose en polvo, y por un breve momento, me reí, disfrutando genuinamente de la alegría simple y fugaz que el invierno siempre me traía. Pero la risa se desvaneció con la misma rapidez cuando vi a Daniel de pie no muy lejos, con su mirada fija en mí. Por un segundo, me sentí como si me hubieran transportado de nuevo a la escuela secundaria. La nieve caía suavemente y el aire frío me mordía las mejillas. En ese entonces, me encantaba hacer bolas de nieve y patearlas tan fuerte como podía, mientras veía cómo se deshacían. Casi podía oír su voz del pasado, gritando desde una ventana abierta. El almuerzo está listo. Ya voy, me reí. Dándome la vuelta hacia la casa, con el corazón ligero y sin cargas. Pero hoy no era ese día. Mientras me acercaba, Daniel exhaló suavemente, su aliento visible en el aire frío. Casi pensé que habíamos vuelto a ser como antes, murmuró, su voz teñida de un tono agridulce. Luego sus labios se curvaron en una sonrisa hueca. Pero esta vez, es para decir adiós. Nos sentamos uno frente al otro, una mesa entera y años de distancia entre nosotros. Pedí un café, miré la hora y dije claramente, solo tengo 1 hora. Él la sintió. Sus dedos jugueteando inquietos contra el borde de la mesa. Sobre el diario empezó, en voz baja. Lo siento. De verdad que sí. Eso ya no me preocupa. Mis palabras fueron tranquilas, distantes. Sus dedos se detuvieron y, por un momento, pareció que luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Sí, empezó, con la voz vacilante. Si nunca hubieras encontrado ese diario, habríamos. No hay un sí, lo interrumpí. Mi voz era firme, definitiva. Incluso sin el diario, no habríamos durado. El silencio se instaló entre nosotros, espeso como la nieve afuera. Después de una pausa, habló de nuevo. La confusión grabada en su rostro. Hay una cosa que todavía no entiendo, dijo en voz baja. Estuvimos juntos durante tantos años. ¿Por qué no me diste otra oportunidad? Déjame preguntarte algo, dije, reprimiendo la frustración que crecía en mi pecho. ¿Por qué te metiste en una relación conmigo en primer lugar? Daniel permaneció en silencio. Para pagar una deuda, respondí por él, resumiendo lo absurdo de todo. ¿Y qué te dio el derecho? Forcé una sonrisa, aguda y fría. ¿Qué te hizo pensar que tu afecto era una especie de regalo para mí? ¿Fue solo porque me gustabas? Pero la verdad es que, poco después de confesármelo, ya había seguido adelante. Salvarte ese día no fue un gran sacrificio, lo hice porque nos conocíamos.
Si hubiera sido cualquier otra persona, yo habría hecho lo mismo. Revolví mi café, el sonido del tintineo fue suave pero tranquilizador. Se me escapó una risa amarga y hueca. Si no me hubieras dado falsas esperanzas después, me habría adaptado rápidamente y habría comenzado de nuevo. Fui buena contigo porque pensé que te lo merecías. Eso es todo. Dejé la cuchara y lo miré. Daniel. El amor puede ser hermoso. Pero no es lo suficientemente poderoso como para arruinar la vida de una persona. Incluso sin ti, habría vivido perfectamente. Lo que me importa es que tuviste tantas oportunidades de decirme que no me amabas, pero en cambio, elegiste el peor camino, nos uniste con una mentira. Desperdiciaste 7 años de tu vida. Y desperdiciaste 7 años de la mía. Daniel se levantó de golpe de su asiento, con los ojos desorbitados por el pánico. La boca abierta como si quisiera explicar pero no pudiera encontrar las palabras. Sus ojos brillaron cuando los cerró con fuerza. No es así. Soy yo. Yo. ¿No te diste cuenta de tus propios sentimientos?, pregunté, mi tono plano. Él asintió lentamente. Me reí de nuevo, esta vez más fuerte. Mi madre solía decirme, no pierdas el tiempo con gente que no te gusta. Concéntrate en aquellos que importan. Por eso nunca peleé contigo por Peter. 1, porque no me importaban sus opiniones, y 2, porque no quería hacerte infeliz. Eso es amor. El amor es obvio. Es, claro. Te amaba. Así que quería tratarte bien. Pero tu amor. No podía sentirlo. Daniel no tenía respuesta. Si no hubiera encontrado ese diario y nos hubiéramos casado, te habrías resentido. Te sentirías atrapada, como si te hubieran obligado a hacerlo por alguna obligación moral. Habríamos sido miserables. Y todavía no lo entiendes, ¿verdad? Incluso después de todo este tiempo, las emociones seguían ahí, ecos débiles que se negaban a desaparecer por completo. Nuestra ruptura no fue por el diario. Ni por Peter. Fue por tu arrogancia, disfrazada de amabilidad. Pensabas que estabas siendo noble. Pero todo lo que hiciste fue menospreciarme. Me puse de pie, agarrando mi bolso. Daniel también se levantó, su rostro tenso por el arrepentimiento. Pero yo tampoco soy inocente, añadí en voz baja. Mi error fue no alejarme antes. Debería haberme dado cuenta de que se había terminado cuando dejaste que tus amigos me trataran como si no fuera nada, y no hiciste nada al respecto. Respiré profundamente. Esta es la última vez que nos veremos. Solo estoy aquí por respeto a Emma. Me di la vuelta para irme, sin dedicarle otra mirada. No nos volvamos a ver, Daniel. Cuando abrí la puerta del café, sonó mi teléfono. El nombre de Becky apareció en la pantalla. ¿Ya terminaste? Te esperamos en la cena. Si no llegas pronto, Brian vendrá a buscarte. Sonreí, la tensión se desvaneció como nieve derretida. Voy en camino, respondí. En marzo, recibí una petición especial de una niña. El clima todavía estaba frío, un frío cortante persistía en el aire, pero ella vestía ropa fina y gastada. Su ojo izquierdo era inusual, estaba nublado, como si pudiera estar ciega. Nos detuvo en la calle, su vocecita llena de vacilación. Disculpe, lamento molestarlo, dijo suavemente. Pero escuché que sus vídeos son sobre hacer amigos. Me gustaría hacer un amigo. Becky y yo le hicimos algunas preguntas con delicadeza y así supimos que se llamaba Sunny. Sus padres habían muerto en un accidente de coche cuando ella era muy pequeña y desde entonces había sido criada por su abuela. Pero su abuela era cruel, la llamaba constantemente mal augurio, la ignoraba y trataba su ojo izquierdo como si fuera una especie de maldición. En la escuela, las cosas no iban mejor. Los niños la acosaban sin descanso. Nadie me quiere, susurró. Con la mirada bajando al suelo. Sus palabras se quedaron en mi mente, permaneciendo mucho tiempo después de que nos separamos. Debido a su pedido, comenzamos a visitar diferentes escuelas primarias de la ciudad, buscando
Finalmente, conocimos a Angela. Una niña brillante y alegre con una sonrisa tan cálida como el sol, muy apropiada, en realidad, ya que sería la luz que Sunny necesitaba desesperadamente. Cuando llegó el día de su encuentro, Angela no pudo contener su emoción. Saltó y brincó todo el camino. Sus padres la siguieron con sonrisas divertidas y afectuosas. Angela ha estado esperando esto durante días, dijo su madre. Ha estado contando las horas, solo queriendo conocer a su nueva amiga. Escuchar eso me llenó de calidez, una rara y genuina sensación de propósito. Cuando las chicas finalmente se conocieron, no tardaron más de 15 minutos en hacer clic, como si se conocieran desde siempre. Angela se inclinó, su expresión seria pero llena de sinceridad. Tu ojo no es feo en absoluto. Las personas que dijeron eso, simplemente no tienen buen gusto. Desde hoy, soy tu amiga. Me encontré hablando antes de darme cuenta. Y yo también soy tu amiga. Intervino Becky, su voz suave y cálida. Yo también. La madre de Angela se arrodilló, acariciando suavemente la cabeza de Sunny. Nuestra casa no está lejos de la tuya. Si alguna vez extrañas a Angela, ven, te hornearé galletas. Mientras nos despedimos, me volví hacia Sunny, agachándome para encontrar su mirada. No prestes demasiada atención a lo que dicen las personas a las que no les gustas. No son importantes. Lo que importa es que sepas quién eres. Pensé en una frase que había leído en un libro de Sophie Tanner: elijo ser mi amante más cercano, mi camarada más leal. Autoestima, amor propio, confianza en mí misma, que dure toda la vida, inquebrantable hasta el final. Sunny no entendía del todo, me di cuenta. Pero eso estaba bien. La abracé suavemente, su pequeño cuerpo encajaba perfectamente en mis brazos. Cariño, eres una persona maravillosa. Maravillosa. Cuando llegó el momento de editar el vídeo, no lo publiqué de inmediato. No he terminado, le dije a Becky. Todavía hay una cosa más que necesito filmar, una última sorpresa. Mientras estaba editando el vídeo esa noche, escuché el sonido de un auto afuera. Mi teléfono vibró. Era Brian. Clara, sal afuera. Tengo un regalo para ti. No nos habíamos visto durante casi una semana. Recientemente había comenzado un nuevo trabajo, uno que requería que viajara al extranjero por negocios. Había estado increíblemente ocupado. Cuando bajé las escaleras, estaba de pie junto a su auto, con el maletero completamente abierto. En cuanto me vio, me hizo un gesto para que me acercara. Dentro del baúl había todo tipo de bocadillos que había recogido del extranjero. Metió algunas cajas en los brazos mientras hacía malabarismos con el resto en los suyos, con voz casual, juguetona. Bueno, estas son para un amigo normal, dijo con una sonrisa. No pude evitar reírme. Señaló con la cabeza hacia la puerta. Dirige el camino, amigo. Nuestra relación nunca había cruzado esa línea invisible, y a él nunca parecía importarle. Pero esta vez... No pude contener la pregunta que había estado rondando mi mente. ¿Quizás te gustaba en ese entonces?, pregunté, medio bromeando, medio curiosa. Se rió entre dientes, acercándose un poco más. Ni siquiera sabía lo que eso significaba en ese momento, admitió. Solo quería ser tu amigo. Pero luego te mudaste a Los Ángeles, y honestamente, estaba bastante desconsolado. En ese entonces, Brian había sido un niño flaco y tímido, que siempre caminaba con la cabeza gacha. Y yo, Clara, había mantenido la cabeza alta, desafiante, negándome a doblegarme ante la crueldad que se me presentaba. El Brian adolescente había pensado, realmente quiero ser amigo de Clara, pero nunca dio ese paso. Cuando se enteró de que me iba, lloró solo en su habitación. Lo que nunca me dijo fue que cuando tenía 23 años, nos cruzamos brevemente por un proyecto de trabajo. No lo reconocí, pero él me reconoció a mí. Más tarde, después de chocar con la dirección de su empresa, renunció y regresó a nuestra ciudad natal. Cuando se enteró de que yo también había vuelto, lo primero que hizo fue acercarse.
porque todavía quería ser mi amigo. Pero al volver a conocerme, a la verdadera yo, a la adulta yo, se dio cuenta de que ahora era más que una simple amistad. No era amor a primera vista. Era algo que había sido plantado hace mucho tiempo, una semilla de la escuela secundaria que había echado raíces silenciosamente, haciéndose más fuerte con el tiempo. Me quedé atónita. Nunca imaginé, susurré, que alguien en ese entonces realmente quisiera ser mi amigo. Brian apoyó la barbilla en la mano e inclinó ligeramente la cabeza mientras me miraba. Brillas por ti misma, dijo en voz baja. Las personas que están en la misma longitud de onda no pueden evitar sentirse atraídas por ti. Tal vez era el destino. Tal vez era solo la vida, volviendo a unirnos después de todos estos años. Le dije, tomémonos las cosas con calma. Y sonrió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba. Porque nunca le gustó apresurarse en nada, especialmente en el amor. Después de separarse de Clara en el café, Daniel nunca volvió a enviarle mensajes. El peso de sus años juntos ahora se reducía a nada más que un recuerdo doloroso, un dolor sordo que se apoderaba de su pecho cada vez que pensaba en ella. Pero la persona responsable de ese dolor era él. Después del enfrentamiento de Peter con Clara, Daniel había explotado, su discusión se había convertido en una pelea en toda regla. No podía entender la implacable malicia de Peter hacia ella, la forma en que se aferraba a ella como un perro que se negaba a soltarla. No fue hasta que Peter estalló en frustración y gritó, entonces ve a recuperarla. ¿Qué tiene de bueno su pueblo natal? ¿Por qué querría quedarse allí? Que Daniel sintió algo diferente. Entrecerró los ojos. ¿Te gusta? El cuerpo de Peter se puso rígido, su sonrisa habitual vaciló por un breve segundo antes de forzar una burla. ¿Yo? ¿Cómo ese cerdo gordo? ¿Tienes que estar bromeando? Pero Daniel lo interrumpió, con su voz plana, segura. ¿Te gusta? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, innegables. Peter dejó de fingir. Soltó una risa amarga y rota, sus defensas se desmoronaron. Sí. ¿Y qué? Tal vez si no me mirara como si fuera basura, como si ni siquiera existiera. No la habría tratado como lo hice. Si solo me hubiera mostrado un poco de amabilidad, no habría. Daniel lo miró, aturdido. No porque Peter sintiera algo por Clara, sino porque había dejado que alguien como Peter envenenase su vida durante años y no había hecho nada para detenerlo. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Daniel en voz baja, con la voz llena de desprecio. Ella te odia. La risa amarga de Peter se volvió aguda, defensiva. ¿No te odia a ti también? Daniel apretó la mandíbula. Yo no soy como tú. Teníamos algo real. La sonrisa de Peter se desvaneció. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus palabras como un cuchillo. Para Clara, ahora no eres diferente a mí. Daniel no respondió. Porque en el fondo, sabía que Peter tenía razón. Aún así, empacó su culpa, su arrepentimiento, y la siguió a su ciudad natal. Como un adicto desesperado por una última dosis, se quedó afuera de su edificio, esperando, deseando algo, cualquier cosa. Quería decirle a Clara que la amaba. Que había roto con Mónica porque nunca la había amado. Que tal vez, solo tal vez, podrían comenzar de nuevo. Pero Clara nunca le dio esa oportunidad. Ella lo odiaba tanto como odiaba a Peter. Después de que ella se fue del café ese día, Daniel se sentó solo durante horas, mirando a la nada, el vacío dentro de él más fuerte que cualquier palabra que ella hubiera dicho. Cuando finalmente salió, se sintió perdido, verdaderamente perdido. No había un rumbo hacia donde ir porque ya no había un hogar. No sin Clara. Se lanzó al trabajo, convenciéndose a sí mismo de que no le importaba. Pero el cuerpo lleva la cuenta. Finalmente. El cansancio lo alcanzó y se derrumbó, despertando en una cama de hospital, rodeado de nada más que paredes estériles y el eco de un nombre que nunca dejaría de escuchar en su mente. Clara. En el silencio estéril de la habitación del hospital, Daniel tomó su teléfono.
Sus dedos temblaron levemente cuando abrió la cuenta de redes sociales de Clara. Allí estaba, su último vídeo. Presionó play, la pantalla iluminó su rostro cansado, proyectando sombras bajo sus ojos hundidos. Hacia el final del vídeo, había un clip sorpresa, un mensaje sincero. Un extra, que ella había grabado. Su voz era suave pero firme, llena de calidez que lo atravesó como el cristal. A la querida niña que está viendo esto, hola. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Estás mirando hacia el futuro o persiguiendo tus sueños? ¿Eres estudiante, adulta, madre? ¿Estás feliz? ¿Estás bien? No importa quién seas, solo quiero decirte esto, eres increíble. Daniel tragó saliva con fuerza, con la garganta seca, como si cada palabra que ella decía le marcara otra línea en el corazón. Yo solía ser levantadora de pesas, continuó Clara. Tenía un cuerpo fuerte y musculoso. Una apariencia que el mundo no encontraba bonita. He oído a la gente susurrar, menospreciar, juzgar. Pero nada de eso me define. Cuando era más joven, siempre quería estar de pie, con la espalda recta y la cabeza en alto. Solía pensar, barra inversa, ¿qué sabrán ellos? Barra inversa, podría pasar días, meses, años entrenando, ganando peso, superando límites. Por supuesto, debería estar orgulloso de mí mismo. Y así, espero que tú también te sientas orgulloso de ti mismo. A Daniel se le encogió el pecho. Su mente se llenó de recuerdos, los ojos decididos de Clara, su sonrisa desafiante. La forma en que se comportaba con fuerza incluso cuando el mundo intentaba socavarla. Después de la universidad, trabajé en ventas durante unos años. Cuando decidí dejarlo, luché contra la duda sobre mí mismo. Pero lo hice de todos modos. Volví a casa para descansar, para respirar. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo importante: la vida es mucho más indulgente de lo que pensamos. Cuando te das cuenta de que has tomado el camino equivocado, está bien dar marcha atrás. Empezar de nuevo no es un fracaso, es valentía. Querida niña. Espero que estés orgullosa de ti misma. Espero que te gustes a ti mismo. ¿Por qué lo hago? Estoy orgulloso de quién soy. El vídeo terminó, pero Daniel no se movió. Lo volvió a ver. Y otra vez. Y otra vez, sintiendo cada vez más intenso el dolor en el pecho. Sus palabras resonaron en el vacío que lo rodeaba, pero más fuertes todavía en el vacío que sentía en su interior. Recordó la última vez que la vio, la frialdad en sus ojos, la firmeza en su voz. Esa noche, tuvo un sueño. Estaba nevando. Clara estaba allí. Su risa resonando en el aire fresco del invierno mientras terminaba de hacer una bola de nieve. Entonces, sin previo aviso, corrió directamente a sus brazos, su calor se fundió en él como la luz del sol. Clara, susurró en el sueño, su voz frágil. Ella levantó la vista, sus ojos brillantes y llenos de vida, el calor parpadeando como brasas. Adiós, dijo suavemente. Y en ese sueño, él también se despidió. Por primera y última vez. Era la estación más hermosa, dentro de ese sueño. Pero afuera, en el mundo de la vigilia. Habían pasado años. La nieve se había derretido. El calor se había ido. Se dio cuenta de que debería haber dicho adiós hace mucho tiempo. Cuando aún importaba. Cuando podría haber sido elegante. Pero lo entendió demasiado tarde. Demasiado tarde. Y al final, no le quedó nada más que los ecos de su voz y el peso aplastante de los años desperdiciados, un corazón lleno de arrepentimiento por la chica que nunca mereció de verdad.